Espera un segundo. Todavía, sí, yo diría, ¿Dónde está la cámara? Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de La Cáscara del Mediodía de Ina Olvera. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Ina Olvera y de Tania Favela, que hará la presentación. Antes de dar la palabra a Ina y a Tania, me gustaría leer brevemente sus reseñas. Tania Favela, poeta y ensayista. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La Marcha hacia ninguna parte, como de 2018, Remar a contracorriente, 5 poéticas, Hugo Bola, Miguel Casado, Olvida García Valdés, Roger Santibáñez, Gloria Gerwitz, Libros de la Resistencia 2019, La Imagen Rueda, Libros de la Resistencia 2022, Franja de Luz Lejana, Streifen Vernichtlich, edición bilingüe, traducción Silke Kliman, Ad Roch Heidelberg Verlag 2023, y La Trama Ininterrumpida, Ensayos en torno a Hugo Bola, Peregrinatura Argentina 2022. Es cofundadora del sello editorial Salto de Mata. Actualmente es académica de tiempo completo de la UNED. Y también la reseña de Ina Olvera. Ina Olvera, México 1977, con nacionalidad española. Es redactora publicitaria, licenciada en comunicación. Como poeta resultó seleccionada en la 35ª certamen poético anual Voces Nuevas de la editorial Torremosas en 2022 y finalista en el primer Premio Internacional de Poesía Marta Agudo en 2023. Ha colaborado en diversas publicaciones culturales. Entre sus diversas intervenciones artísticas urbanas destaca el proyecto Comillas, que fue incluido en el libro Invitación al Tiempo Explosivo, Manual de Juegos, editorial Sexto Piso, y fue expuesto en las Jornadas de Arte Anarquista. Jaca. Bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Librería Bonilla, a Tania Favela. Y bueno, os voy a leer un pequeño texto que os cuente un poco de qué va el libro y cómo hemos llegado hasta aquí. Ina, perdón, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono? Sí. Bueno, a ver, voy a leer. No es tanto, lo que pasa es que lo he escrito en 2 tipografías. A ninguno de los presentes le sorprende la existencia de este libro. Quizá a mí sí, que por fin os lo puedo compartir. Imagino entonces que tendréis curiosidad sobre cómo es que hemos llegado hasta aquí. Así que, como tal, os hago partícipes de la bitácora de agradecimientos que todo libro es, sobre todo si es compañía de vida. Todo comenzó en Sanborns, cuando aún no había libros, ¿os acordáis? Esperaba para tomar el café al señor Nelson Hernández cuando encontré un libro muy singular entre bestsellers. El libro se llamaba ¿Cómo se cuenta un cuento?, de Gabriel García Márquez. Ese libro trata sobre los talleres de literatura que García Márquez imparte en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, a donde Nelson me aconsejó ir. Recuerdo bien una imagen del libro. Era la de un toro atravesando el cielo, transportado en helicóptero, llegando a un hotel de lujo. Una mujer que toma el sol en la piscina, al sentir su sombra fría, abre los ojos, se quita las gafas y una intuición, a lo Fellini, le hace saber que algo va a cambiar. Y así fue. Fui a Cuba. En los talleres de cine conocí a las fuerzas de la naturaleza, porque eso eran aquellas personas que con su ímpetu y amor de alguna manera me llevaron a vivir a España. Era la época en la que éramos familia creativa, de Tormenta y Bilis, en Walter Thornton. Quique Codesido, cómplice de Eclipses, entonces me recomendó la Escuela Internacional de Escritores en Madrid. Y ahí, lo primero que encontré al llegar fue Al Toro Bueno, es decir, el libro de relatos que Gabriel García Márquez en una librería de Malasaña me esperaba. Así que hice caso a la casualidad y me apunté a relatos en la Escuela de Escritores con Ángel Zapata, mi maestro durante todos estos años, 18 años. En lugar de cuento, me acompañó a transitar al oficio poético a través del surrealismo. Entre muchos ires y venires, me moví entre el grupo surrealista de Madrid, hermano del grupo surrealista belga, y del original, el francés. Conocí el romanticismo, el simbolismo, leí a los patafísicos, lacanianos y a los de vanguardias. Estuve entre Juan Larrea, Juan Carlos Mestre, Bretón, Eluard, Olga Orozco.
Fui trabajando un cierto estilo muy roto, visionario, pero no por futurista, sino porque está hecho de imágenes, símbolos, visiones, y sobre todo entendí la estructura de la canción Bohemian Rhapsody de Queen, que tiene 5 canciones que hacen una. Y con estas coordenadas os estoy describiendo el libro. Antes de pasar a hablar sobre él, os comparto el último azar que le da vida al libro. Como terminamos presentando en México, ¿y cómo es que hemos terminado presentando en México con la doctora Tania Favela, la última en llegar y sin embargo la primera? Esto no te lo esperabas. Uno de mis mejores amigos escritores me pidió presentar su libro en Málaga con su familia, además de la presentación que hizo en Madrid con escritores. Y a modo de agradecimiento me obligó a buscar la forma de hacerlo yo mismo en el sitio de donde soy, México, porque si bien todo mi mundillo literario está por ahora en otro país, la escritura es importante para mí y había que compartirlo con nosotros. Así que pedí ayuda a mi editor, Antonio Ortega, y me habló de una poeta muy respetada mexicana, que justo hacía una presentación propia en mi librería de casa. Mira, compañero. Resulta que Tania es mi profesora de literatura de la Ibero, quien en voz alta nos enseñó a leer las horas de Woolf, a perdernos en los jardines del inspector, mientras daba la homilía caminando entre pupitres. Ella es la primera referencia de poeta contemporánea que tengo. Queda en deuda no solo con la suerte, que sea precisamente ella quien ha acompañado, guiado y arropado en su librería de casa, la librería Bonilla, a quien agradezco su recibimiento en este enclave de letras en Coyoacán, justo el barrio de paseos despistados en el que aprendí a perder el tiempo con mis amigos y el pan. Ay, me dan ganas de llorar. Gracias, Tania. Gracias, Librería Bonilla. Gracias, amigos. Gracias, Virgi, Alicia, mamá, a Omar y a Brenda, y en otro orden de caos, Mar. Y ahora, si me permitís, os contaré un poco sobre el libro. Como se ha adelantado anteriormente, se ha tardado en hornear casi 18 años, pero tiene un hilo común, el imaginario y voces surrealistas. De ahí que en su mayoría sea verso libre o prosa poética. Tiene 5 secciones, cada cual escrita desde una búsqueda diferente. El libro cierra con una brevísima carta a modo de coda. Os contaré una línea sobre cada sección y os leeré un pequeño poema para que vayáis conociendo cómo suena. Vetas Niebla. La primera sección, Vetas Niebla, está escrita bajo el influjo del surrealismo más bretoniano. Su hechura es la de la escritura automática. Cada poema es una ristra de versos que parecen no tener nada que ver entre sí, pero que orbitan en torno a un estado anímico o a una idea. Y ahora os leo un pequeño fragmento. Si no entienden, no pasa nada, porque no, en general no se entiende. Descomposición de la luz. El guardián del clima ha colgado en la rama de un árbol el reloj que regalan los padres. El verde seguirá siendo, aunque no quede nadie que dé cuerda a su ambigüedad. Se envuelve con una manta de olas marinas al recién nacido para ahuyentar a las máscaras. Es una ciudad siempre a punto de desaparecer. Sin embargo, no conoce el abandono, pues no se exilia a nadie del recuerdo que tiene uno mismo cuando habla. Abre en canal el pecho del colibrí. Dentro, un puñado de rubíes se deshiela. Nada impide que lo que hoy nombro color hueso mañana sea lo que ignoro de mí. Afortunadamente no veo sin gafas, así que no los veo. Hipótesis para rayos. La sección Hipótesis para rayos procura ser una serie de ensayos que intuyen. Es la cara poética de aquello que no se comprende, justo antes de fermentar en ironía o melancolía. Cada poema es una hipótesis lanzada no para ser probada, sino para dejarse atravesar por ella. Como podemos leer en Hipótesis de la Vigilia, dice, no, mejor les voy a leer esto. Hipótesis del apetito de las termitas. El hambre siente predilección por los augurios, por eso las termitas prefieren el barco antes que el tronco de un árbol recién cortado. Sienten un amor verdadero por los planes que pueden salir mal, por hundirse en la vida mientras sucede. Desdeñan la oportunidad para mirar atrás y descubrir que se han navegado en círculos. Esa es una de las muchas hipótesis que hay. Y ahora pasamos a la siguiente sección, que es la cáscara del mediodía. Esta es la sección que da el nombre al libro. Y aquí os cuento una anécdota. El libro ha tenido muchas formas, muchos nombres, y uno de ellos fue El sombrero en el aire de Paul Eluard. ¿Y por qué Paul Eluard? Porque fue el poeta más amoroso de los surrealistas. Gala lo dejó para irse con Dalí, y Eluard, en lugar de resignarse, siguió apostando. Esto, por supuesto, no se ve reflejado en el libro, pero está en su sombra. En esta sección, el poema es prosa poética servicial a la imagen.
Aparece el faro que zarpa, el francotirador que duda, los sonámbulos que buscan fuego bajo tierra, las dunas que no se descubren, sino que suceden. Y aquí la voz es un poco más corporal, casi táctil, y sin embargo persiste una cierta vibración. Se escribe desde un punto ciego. Uno de estos textos puede ser Serpenteo Semillas. Y dice: el león quiere ser domador y el domador látigo en los dientes. El espectáculo de un aro que arde y la gravedad que supera el suelo del vaivén de la trapecista amada. Un refugio que salva del rezo. ¿Qué maldición conjura entonces a ciertas semillas como piedras? Si cogiésemos un puñado de ellas y las arrojásemos al serpenteo del látigo, el león saltaría al interior del círculo de fuego, pero no lo veríamos aparecer del otro lado. Aparecería ciertamente en los colmillos de una semilla germinal. Este os lo voy a contar, espero que no sea largo. Huesos de minotauro. Puñados de ceniza, no sabe de qué, de madera, de espigas, de huesos de minotauro. Los ofrenda al pie del muelle, pero la capilla sumergida. Le gusta. Es de la mira, pero tiene que comprar el libro. Así no se puede poner una serie. Ok. Así cada día. Otra ofrenda. Voy a contar el siguiente poema. Algunos de estos poemas fueron seleccionados en el 35º certamen poético anual de la editorial Torremosa en 2023, ya hace un par de años. Por último, seguimos al alfabeto del ridículo. El alfabeto del ridículo está escrito para explorar esa frontera incierta entre la grandeza y la impostura, ver qué hay tras la caída del deseo en lo real. ¿Por qué un gesto puede ser sublime o ridículo? ¿Por qué la búsqueda de ser más puede ser tan humano, pero también un límite? Cada palabra intenta ser una grieta, una suerte de intuición. Aquí la estructura es un poco más fragmentaria, como un diccionario interrumpido, una herida alfabética. Hay ecos de Bishop, de Manganelli, de aquellos que usaron la forma breve como refugio y como arma. Y os leo un par de definiciones. Juego sucio. Un puñado de aves negras forman la silueta de su sombra. Si se agita para que echen a volar, una plaga de frío ensordece las ventanas. O sabotaje. Un nudo de espadas atadas con incienso, un corazón de doble fondo, felinos agazapados en cuentos infantiles. Todo cuanto espera para sostener su nombre cuando caiga. Yo. Entre los paisajes que se han perdido en la mudanza, o el viento de los ángulos ciegos, queda sitio para un perfil de terracota. La memoria de la arcilla se seca cuando ya no pertenece a este mundo. Este alfabeto fue membrado en la residencia de escritores de La Cala. Queda en agradecimiento con Carlos Brasatoro, que entre libros de patafísica en Zaragoza estuvimos trabajando en España. Y por último tenemos Relámpagos Raíces. Curiosamente, a pesar de que es la última de las secciones, es la primera con la que estuve trabajando. Nació como una plaquette. Las plaquettes surgen como... Hola, Sofía. Y las plaquettes se inventaron para poder ir haciendo adelantos de los libros, porque los libros poéticos tardan mucho tiempo en hacerse. Entonces se comparten entre compañeros para ir como compartiendo el trabajo y todo eso. Así que esta plaquette fue publicada en una editorial surrealista, Sol y Sombra, y fue una edición limitada de 75 ejemplares numerados y firmados por el autor. Lo hicieron ellos, o sea, ellos lo hicieron. Los hilos que tratan de tensar un poco esto es la maravilla, el accidente, el acontecimiento. Y ahora os leo uno de los poemas. Sal. Tener el cuerpo de un acantilado cualquiera y enzarzarse con las olas animadas por el zigzagueo de criaturas submarinas. Ser cornamenta de ciervo, líneas quebradizas de luz que al tocar el cielo enciendan en el azul un relámpago minúsculo. Habitar el azul, el espíritu del turquesa, languidez de una sierra. En sus profundidades, huesos de distintos animales se confunden en un único esqueleto con vida. Un cofre vacío cae del cielo. No tocará la tierra. Y por último tenemos una coda. Es una carta final. Es a Polella. Y no es una reverencia. Es una despedida de los pronombres, de la forma, del yo. Una promesa de desaparición.
Y os lo cuento porque es corto. Querido Polelo, ella sigue de pie sobre tus párpados, falsifica el mapa, borra los otros lugares para llegar a ellos. Cuida del cocodrilo que deposita sus huevos en la casa de muñecas, de la sacerdotisa del pan de nubes rojas, de las islas desiertas y de la maestra amante de seda líquida. Así, la sombra se ata a los tobillos del vínculo que se es, la caída da una voltereta en el aire y ahí queda tu sombrero entre los mundos. El ángel del mutis peregrino le apunta con una flecha. Sálvanos del sacrificio del nombre y concédenos la desaparición en la magia, dentro de la nieve que le falta a la nieve. Y por último, no se puede decir mucho más y quizá no se lea. Recuerdo como advertencia luminosa lo que dijo Noé Ortega en otra presentación. Cuando hablamos de poesía, hablamos demasiado. Eso de alguna manera traiciona la palabra poética y no es fiel a su misterio. Por eso me detengo aquí. La cáscara del mediodía no es un libro sobre el sol, es un libro sobre lo que sucede cuando el sol obliga a cerrar los ojos. Quiero el mensaje, el pulso y lo que permanece, si es que permanece algo. Es ese instante en el que el lenguaje se abisma, intenta asomar o buscar lo verdadero. Gracias por la escucha, amigos. Brindemos por aquellos toros que atraviesan cielos y percibimos sol y sombra. Bueno, antes que nada, pues agradezco también a la librería Bonilla, como siempre, por acogernos aquí en este lugar tan hermoso, cálido y acogedor. Y bueno, también agradezco la presencia de todos ustedes en esta presentación del libro de Ina. Y bueno, yo preparé sobre todo algunas ideas, ¿no? En torno al libro, a la lectura que hice del libro, pero quisiera antes remontarme un poco a lo que contaba Ina, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el azar, ¿no? Y con el encuentro, porque el azar siempre es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera nos muestra la coincidencia, ¿no? Una coincidencia que no esperábamos, ¿no? Entonces, el día que estábamos presentando en España ese librito que está ahí, por cierto, ¿no? Un libro sobre Gloria Hervix, una poeta mexicana, Ina se me acercó y, bueno, me dijo que había estudiado en la Ibero, y muy intensa, la verdad. Pero bueno, cuando me dijo... leímos contigo Las olas de Virginia Woolf, dije, uy, esto pasa mucho. Todavía leías a Virginia Woolf. No, me sigue gustando Virginia Woolf, pero hace mucho que no doy una clase en donde esté Virginia Woolf, ¿no? Donde esté el libro completo de Virginia Woolf y Clarice Lispector y tal. Entonces dije, ay, no, bueno, esto fue hace muchos años, sí. Pero bueno, siempre te da mucho gusto reencontrar a las alumnas, ¿no? A los alumnos y sobre todo un gusto ver que siguen en ese camino, ¿no? Es decir, que es finalmente pues, el camino de la literatura, ¿no? Y el camino de la lectura, ¿no? Entonces, por eso cuando Ina me propuso que presentara su libro, le dije sí, ¿no? Y luego dije, ay, Dios mío, pues no he leído el libro, ¿no? Entonces... a mi favor tengo que decir, pero todavía no digas que sí, primero léelo. Y ella, no, me encantará, yo no sabe lo que se está metiendo. Sí, uno jamás se debe comprometer a presentar un libro sin haberlo leído, eso es la verdad. Pero bueno, cuando leí el libro de Ina realmente me gustó mucho, ¿no? Entonces me dio gusto haber aceptado, ¿no? De manera ciega. Y me sorprendió, ¿no? Pues, dice Ina, su primer libro, ¿no? Y bueno, es un libro que tiene una madurez, ¿no? Una conciencia del lenguaje, ¿no? Una conciencia formal, ¿no? Es decir, me parece que es un muy buen libro, ¿no? Y bueno, voy a decir un poco por qué digo que es un buen libro, ¿no? Porque ciertamente hablar de poesía es siempre difícil, ¿no? Aunque ahora va a ser un poco más sencillo porque Ina comenzó hablando de su experiencia, ¿no? De su escritura y también leyendo, ¿no? Momentos de su escritura, ¿no? De manera que ya, ¿no? Cada quien acá tiene ya una probada, ¿no? De lo que de alguna manera está en este libro, La cáscara del mediodía. Bueno, lo primero que llama la atención
de este libro, ¿no? Es la primera, sí, es un libro, bueno, de entrada son prosas poéticas, ¿no? O sea, no me encanta el término de prosa poética ni de poema en prosa, ¿no? Pero bueno, no encuentro otra manera de decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, no hay un concepto, ¿no? Quizás, ¿no? Pero son prosas, o podríamos decir que son prosas con una intensidad, ¿no? Poética, ¿no? O sea, son prosas en donde la palabra se mueve, ¿no? Con la naturaleza del poema, ¿no? Podríamos un poco como decirlo así, ¿no? Son como también, o así me pareció a mí, ¿no? Como paisajes en miniatura también, ¿no? Hay algo como de, decir, hay una mirada muy particular, ¿no? De Ina, ¿no? Hacia el mundo, que va construyendo, ¿no? Configurando, ¿no? Unos paisajes muy peculiares, ¿no? Que uno de pronto cree reconocer, ¿no? En este afuera, ¿no? En esta realidad, pero de pronto se da cuenta que no son del todo reconocibles, ¿no? Es decir, y eso me gustó, ¿no? Es decir, el desfase, ¿no? Entre esto que podemos llamar lo real, ¿no? Y la mirada subjetiva de quien ve esa realidad y va construyendo, ¿no? O va tejiendo, ¿no? Un mundo paralelo a esa realidad, ¿no? Entonces creo que Ina hace eso, ¿no? Es decir, yo voy a decir lo que creo y ya después Ina me podrá contradecir, ¿no? No, pero es como... Ya me va a contradecir. Voy a contradecir a mi maestra. O sea, no puede ser. No, no voy a contradecir a Tania. No, sí. Es que es como una especie como que había tiene unos lineamientos que es lo que no se ve, no se escribe. Pero si no se escribe, no existe. Con lo cual, todo aquello que escribas existe, es como lenguaje. ¿Pero eran como lineamientos que tú te pusiste para escribir? No, eran lineamientos que me ponían los profesores. Pero que luego, como ejercicios. No, me refiero a profesores, me refiero a, por ejemplo, cuando lees a Bretón o cuando lees a Juan Larrea o a Juan Carlos Mestre, esos poemas podrían ser cuadros estilo Dalí. Son poemas que se ven. Porque todo aquello abstracto entonces ya se disuelve en una cosa como ñoña o confusa, y lo más divertido es crear. No confundir. Ya, bueno, sí. Es decir, hacia donde yo iba un poco, ¿no? Retomando ahorita lo que dice Ina, ¿no? Bueno, es que esta era la sensación que me daba, ¿no? O que me dio la lectura del libro, ¿no? Es decir, que estaba creando como estos paisajes en miniatura, ¿no? En donde hay además como mucho movimiento, mucha dinámica, ¿no? Es decir, la sensación de que las cosas son, pero al mismo tiempo se transforman en otras cosas, ¿no? Es decir, a lo que voy es que hay un tipo de imaginación particular en este libro de Ina, ¿no? Es decir, y por lo tanto es un libro que está, por decirlo así, asentado en la imagen, ¿no? Es decir, por ahí Ezra Pound, ¿no? Que es un poeta norteamericano, ¿no? Dice que la poesía tiene que ver con cargar la lengua hasta el máximo de su significado. Es una especie de definición, ¿no? Que da Ezra Pound, ¿no? Y se puede cargar a partir del sonido, de la imagen o del concepto, ¿no? Evidentemente se carga a partir de estas tres, ¿no? Sonido, imagen y concepto, ¿no? Es una especie de... Un poema es una arquitectura, ¿no? Ahí vamos a pensarlo así, ¿no? Por eso pensamos en estos poemas de Ina como una construcción, ¿no? Una arquitectura de palabras, ¿no? Pero quizás aquí, en estos poemas de Ina, no quiere decir que no esté el sonido y no esté el concepto, pero quizás aquí el eje es la imagen, ¿no? Imágenes como, por ejemplo, ella ya leyó, pero yo, ¿no? Saqué del libro algunas, ¿no? Que me parecieron muy hermosas. Borda de hielo el ático de las nubes para no olvidar la forma sólida del sueño. Es una imagen, ¿no? O abre en canal el pecho del colibrí, dentro un puñado de rubíes se deshiela, ¿no? Es decir, esto es una construcción, ¿no? Es decir, no vemos un colibrí y dentro del colibrí vemos rubíes, ¿no? Es decir, hay una construcción de Ina, ¿no? Para crear esta imagen, ¿no? O llevar en los pendientes auroras que presintieron los días nublados, ¿no? Entonces, son construcciones muy hermosas, ¿no? Y muy sutiles, ¿no? Y claro que
que yo pensé, ¿no? En primer lugar, en el surrealismo, sí, cierto, ¿no? Y ella ya lo dijo. Pensé también en Michaud, ¿no? Sí, por aquí lo tengo, o sea que me dio gusto que ahorita hablaste de Michaud, ¿no? Porque, bueno, Michaud. Pensé incluso en las iluminaciones de Rimbaud, ¿no? Porque hay por ahí, ¿no? En Rimbaud un tipo de paisaje, ¿no? Que se acerca a la realidad, pero que es un paisaje que tampoco está ahí en lo real, ¿no? Es decir, podríamos decir que son como paisajes indeterminados, ¿no? Es decir, que no podemos acabar de concretar del todo, a pesar de que tienen un tipo de concreción, ¿no? Pero quizás en lo que pensé más, y bueno, no sé, Nina, fue en el creacionismo, que es un movimiento de vanguardia, ¿no? De un chileno. Aquí estamos rodeados de chilenos. Se llamó Vicente Huidobro, ¿no? Y traigo algunas cosas que dice Huidobro, ¿no? Del poema y de la imagen, ¿no? Que me parece que vienen muy bien para pensar lo que está haciendo Nina. Huidobro dice, el poeta tiende hilos eléctricos entre las palabras y alumbra de repente rincones desconocidos. Es linda esa mirada de Huidobro, ¿no? Se las repito para que. El poeta tiende hilos eléctricos entre las palabras y alumbra de repente rincones desconocidos, ¿no? Bueno, me parece que Ina todo el tiempo está haciendo esto, ¿no? Es decir, está relacionando, ¿no? Palabras que aparentemente no tienen relación, ¿no? Pero que a partir de la percepción de Ina encuentran una nueva relación, ¿no? Y por lo tanto generan, por decirlo así, una realidad distinta a la realidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? De manera que cuando leemos el libro de Ina, tenemos una especie como de extrañamiento, ¿no? Porque estamos entre lo inhabitual y lo familiar, ¿no? Es decir, sí conocemos a los colibríes, ¿no? Pero no hay rubíes en el pecho de los colibríes, ¿no? Es decir, entonces, por un lado está esto que es lo familiar, ¿no? Pero por el otro lado, eso familiar está como extrañado, ¿no? Hay una mirada como oblicua, ¿no? Hacia eso que podemos ver en el día a día, ¿no? De manera que creo que eso es una virtud, ¿no? De Ina, ¿no? Es decir, su capacidad de percibir y de crear una realidad hasta cierto punto autónoma, ¿no? Que es un poco lo que Huidobro quería con el creacionismo, ¿no? Es decir, Huidobro decía, bueno, el poeta crea una realidad paralela a la realidad, ¿no? Digo hasta cierto punto autónoma porque la realidad, porque un poema no puede ser completamente autónomo, ¿no? Porque finalmente no podemos escapar de la referencia a las palabras, ¿no? Cuando ella dice colibrí, bueno, inmediatamente, ¿no? Viene un colibrí, ¿no? Sí, entonces hay de alguna manera una raíz, ¿no? Pero me parece también, ¿no? Y por ahí está Relámpagos Raíces, ¿no? Como título de la última sección, que este referente o estas raíces que de alguna manera arraigan a los poemas de Ina en la realidad son raíces como muy aéreas, ¿no? Si los poemas de Ina, ¿no? Estas prosas, ¿no? Son, y por aquí lo puse porque me llamaba la atención también cuando lo estaba leyendo, ¿no? Me daba la sensación de que las palabras, las imágenes levitaban, ¿no? Es decir, que son poemas como aéreos, acuáticos, ¿no? Y por lo tanto también fluidos, ¿no? Había una... Es como cuando te revuelca una ola y no terminas de poner pie en tierra. Si terminas de poner pie en tierra, entonces era demasiado creativa. Bueno, pues esa era una sensación, ¿no? Es decir, que además había una sensación como, vamos a decirlo así, como que podría parecer que se contradice, pero no. Porque por un lado, ¿no? Está esa sensación de que las palabras están como levitando, las imágenes te van llevando, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Es decir, esta dinámica de la imaginación, esta dinámica de las imágenes, produce también un tipo de atmósfera, ¿no? Es decir, que creo que también esto es importante en el libro de Ina, ¿no? Es decir, cuando Ina estaba leyendo, les dijo, bueno, no van a entender, pero no importa si no entienden, o sea, tal vez sí entienden, ¿no? Y bueno, eso puede sonar un poco grosero, ¿no? Porque no van a entender, pero en realidad, ¿no? Pero en realidad tiene razón si pensamos que
un poema no se entiende, ¿no?, desde la perspectiva tradicional que pensamos que es entender. Es decir, no entendemos un poema de manera racional, ¿no? O no es ese discurso lógico, discursivo, el que se engarza en un poema, ¿no? O sea, un poema nos lleva de alguna forma, y creo que eso lo hace muy bien Ina, ¿no?, a desequilibrar justamente ese punto, ¿no?, en donde la razón siempre quiere encontrar un equilibrio, ¿no? De manera que los poemas de Ina nos desestabilizan, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, para buscar otros puntos de equilibrio, ¿no?, y otros puntos de mira, ¿no?, desde donde ver o pensar el mundo, ¿no? Bueno, eso me parece fabuloso, ¿no? Muy bien logrado en ese sentido, ¿no? Huidobro dice otra cosa que también me gustó, porque creo que también tiene que ver con el libro de Ina, ¿no? Dice, y que tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Dice, aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica. Entonces, la idea de la magia, ¿no?, me gusta, ¿no? Aparece en el libro de Ina, ¿no? Es decir, es un elemento que está por ahí. Bueno, está en la carta de Luan, ¿no?, justamente, ¿no?, que nos acaba de leer Ina, ¿no?, que dice, sálvanos del sacrificio del nombre y concédenos la desaparición en la magia, ¿no? Así como, ¿no?, es decir, la poesía tiene algo de hechizo, ¿no? Hay algo, ¿no?, hechiza la realidad, ¿no? Es decir, porque la modifica, porque la cambia, ¿no?, porque la trastoca, porque la trastorna, ¿no? O porque intenta evocar algo. O porque sugiere, evoca, ¿no? ¿No? Y bueno, en ese punto, de alguna manera, como que nos lleva hacia otro lugar, nos transporta hacia otro lugar, ¿no? Había una cosa que era cuando terminaba de escribir algún texto, lo dejaba pasar y lo volvía a leer días después. Y si no había sensación de aura, por muy bonito que pareciera, si no hay como una cosa de aura, solito se descarta. Claro, o sea, como aura, quiere decir como si llamara algo más. Ok, como que te tiene que llevar, te transporta, te lleva a otro lugar, ¿no? Ok. Bueno, sí, ¿no? Es decir, y que también eso es interesante, también me gustó mucho eso del libro de Ina y se lo agradezco, ¿no? Es decir, que es un libro que no intenta darnos un mensaje, ¿no? No intenta generar un discurso de ningún tipo, ¿no? Es decir, en realidad es un libro que tiene como su eje el lenguaje, ¿no? O la lengua, ¿no? Y que de alguna manera, en el mejor de los sentidos, se mira el ombligo, ¿no? En el mejor de los sentidos. Eso no es grosero. No, es decir, está mirándose a sí mismo, ¿no? Las palabras miran a las palabras, ¿no? Oyen a las palabras, ¿no? En lugar de tratar de crear, ¿no?, un discurso político o el discurso que ustedes quieran, ¿no? Ina no quiere hacer eso, ¿no? Y me parece que no, y me parece que eso también está muy bien, ¿no? Porque nos enfrenta a las palabras por las palabras mismas, ¿no? Y nos hace, de alguna manera, entrar en relación con las relaciones que va creando, ¿no? Porque este es otro punto importante del libro de Ina, ¿no? Y que vuelve a tener que ver con el creacionismo, pero también con el surrealismo, ¿no? Es decir, podríamos decir que el punto central del libro de Ina está en el elemento relacional, ¿no? ¿Cómo relaciono una cosa con otra, ¿no? Y cómo genero a partir de esas relaciones ángulos distintos, ¿no? Para pensar las cosas, ¿no? Porque, claro, en el libro de Ina se genera un tipo de pensamiento muy particular que está un poco como entre la vigilia y el sueño, ¿no? O sea, este punto que podríamos llamar el ensueño. Me parece que ahí de alguna manera estaría la atmósfera, ¿no?, del libro de Ina, ¿no?, en el ensueño. Y ahí se me ocurrió leer también, pensando un poco en desde dónde agarrar los poemas de Ina, ¿no? Se me ocurrió volver a un teórico que yo leí hace muchos años, quizás cuando te daba clases a ti, que es Gastón Bachelard. Sí. Sí, ¿no? Gastón Bachelard, que es un gran lector de poesía, ¿no? Y tiene un libro precioso que se llama La poética de la ensoñación. Me puse a releer el libro de Bachelard, ¿no?, con el pretexto de Ina, o al revés, ¿no?
Y vi una frase de Bachelard que me encantó y pensé, mira, podría ser un epígrafe para el libro de Ina, ¿no? Que dice, la ensoñación extiende el mundo hasta el límite de lo irreal. Fíjense qué bonita, ¿no? Es decir, y creo que eso pasa, ¿no? En el libro de Ina, ¿no? La ensoñación extiende el mundo hasta el límite de lo irreal, ¿no? O sea, no hay límite, porque ¿hasta dónde va eso, no? Pero tienes razón, porque al ser totalmente surrealista, la cosa onírica, lacaniana, junguiana, Está ahí, ¿no? está ahí, es que te lo meten al lado. O sea, todos ellos son una camarilla del sueño. Claro, exactamente, ¿no? Es decir, pero no es el sueño y tampoco es la origina, sino ese punto, ¿no? Muy particular que Bachelard llama ensoñación, ¿no? Dice, y Bachelard vuelve a decir algo, el poeta que ensueña renueva las imágenes del mundo, ¿no? Aunque es muy hermoso también, ¿no? Es decir, les recomiendo ese libro de Gastón Bachelard, La poética de la ensoñación. Es un libro muy hermoso porque además está salpicado todo el tiempo de versos y de frases y de fragmentos de poema, sobre todo de literatura, sobre todo de poesía francesa, ¿no? De manera que me hizo pensar Bachelard que Ina, ¿no? Es una poeta del ensueño, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y que de alguna manera es con esos ensueños, ¿no? Que están entre el sueño y la vigilia, que va bordando, por decirlo así, ¿no? Sus textos, ¿no? Y bueno, ella en una de esas hipótesis, ¿no? En una de esas hipótesis, una parte de esas hipótesis que tiene varias teorías, ¿no? Escribe una teoría figurada que me llamó la atención, dice, el deseo en el barro sale perdiendo. ¿Acaso lo poético, y esto es lo que me llamó la atención, acaso lo poético tenga los bordes menos definidos y el espíritu pueda alojarse en el consuelo de lo inaprensible? Y me gustó esta idea casi como para tratar de definir, ¿no? El libro de Ina, ¿no? Como una idea de la poesía de Ina, ¿no? Que después ella nos dirá si es así o no, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Lo poético tiene los bordes menos definidos, ¿no? Porque ahí donde está todo demasiado definido, está de alguna manera todo también demasiado clausurado, ¿no? En cambio, ahí donde todo es poroso, ¿no? Todo es abierto y todo es posible, ¿no? Entonces, cuando uno lee La cáscara del mediodía, la sensación es de posibilidades que se abren, ¿no? Y no de clausuras, ¿no? Entonces, eso me gustó, ¿no? Es decir, como una clave dentro del propio libro. Pero porque justo cuando has dicho lo del discurso, o sobre sentar cátedra, sobre cuando los libros dicen demasiado, es un límite muy duro, es como decirlo con demasiada claridad, te deja a ti muy poco margen de maniobra, ¿no? Bueno, tú lo dijiste en tu lectura que hiciste, y por aquí lo escribí, dijiste, se escribe desde un punto ciego, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es decir, ese punto ciego me parece que es fundamental para la escritura, ¿no? Y que Ina lo vio muy bien, ¿no? A pesar de ser un punto ciego, ¿no? Es decir, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque claro, ¿no? Es decir, si se escribe desde una absoluta claridad, ¿no? Pues quizás se llega a un texto que bueno, solamente dice, ¿no? De manera como demasiado lineal, unilateral, o sea, no hay más allá de, ¿no? Ahí es donde caemos en una especie de poema mensaje, por decirlo así, ¿no? Sí, te quedas con la realidad que ya existe. O con la medida que ha sido, o incluso con una cosa así, bueno, sí, la amistad es muy bonita. Sí, sí. Leí este poema y no era un poema, era una idea bonita. Sí, hay que diferenciar, ¿no? Hay ideas bonitas que no necesariamente tienen que ver con el poema, ¿no? Es decir, la idea es bonita, pero el poema es muy malo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una idea bonita, pero no puede ser. También, ¿no? Puede ser, pero bueno, en el caso de Ina, nos salva de quedarnos con esa especie de, sí, la amistad es bonita. Sí, porque no hay manera de reducir de alguna forma, ¿no? Los textos de Ina, ¿no? A una idea, ¿no? A una idea clara en ese sentido. Pero bueno, aquí hay otra cosa en los textos de Ina que me llamó la atención profundamente y quizás eso es lo que más me gustó, ¿no? Bueno, me gustaron muchas cosas, pero quiero decir, esto es lo que más me llamó la atención, ¿no?
Y ahí también pensé lo que ella decía de los bordes menos definidos, ¿no? Porque ahora que leen el libro, ¿no? Lo tienen que leer, ¿eh? les va a llamar la atención cómo responder a esta pregunta. ¿Quién habla? Bueno, nos van a decir, bueno, pues es Ina, pero no. Ina construye esos poemas, ¿no? Ella es la constructora, es la autora de los poemas, pero la voz que está ahí, ¿de quién es, no? Porque ahí también Ina juega de alguna forma con romper, ¿no? Los límites, ¿no? Es decir, en realidad nunca sabemos, ¿no? Hay siempre una tercera persona, ¿no? Que puede ser un él o una ella, ¿no? No hay una definición, ¿no? En ese sentido, eso es muy interesante y además muy difícil, porque generalmente cuando escribimos definimos inmediatamente, ¿no? No desde un él, desde una ella, ¿no? Y en Ina eso no aparece, ¿no? De manera que los poemas generan la sensación como de neutralidad, ¿no? Hay algo como impersonal, a pesar de lo afectivo, lo tierno, porque hay ternura, hay afectos, ¿no? Hay emociones, hay subjetividad, pero no hay una definición en ese sentido. Entonces, ¿desde qué pronombre, ¿no? Se está escribiendo, ¿no? También hay un nosotros, ¿no? Pero ese nosotros también es indefinido, ¿no? Porque en ese nosotros, pues, ¿no? Tampoco hay una definición, ¿no? Entonces, creo que eso, y eso está a lo largo de todo el libro, ¿no? O sea, en ningún momento se traiciona eso, ¿no? Entonces, cuando leemos, ¿no? Los textos de Ina, pues sí, ¿no? ¿En dónde estamos, no? ¿Quién habla, no? Me parece Ah, ¿no? Bueno, pues por eso salió bien. Es que me parece que lo yo te puede llevar a lo profesional. Claro. Y no es el lugar. Claro, el poema no es el lugar para lo confesional, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un lugar para construir cosas, ¿no? Paisajes, ¿no? Para crear, ¿no? Este mundo paralelo, ¿no? Pero a mí me parece un acierto, es decir, no lo estás haciendo, o sea, estás diciendo no me había dado cuenta, pues mucho mejor, ¿no? Realmente, ¿no? Pero eso, pero así como no sabemos si es un él, una ella, ¿no? Esa voz, ¿no? Es una voz impersonal, es una voz neutra, tampoco tenemos, de alguna manera, tampoco tenemos un tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué tiempo estamos, no? O sea, estamos leyendo los textos de Ina y da la sensación de que son textos atemporales, ¿no? O sea, ¿dónde estamos situados, no? O sea, ¿en qué época, en qué tiempo? Se habla de pronto de cuestiones como de algo remoto, ¿no? Por ahí hablas de una rueca, por ejemplo, ¿no? Y ya no hay ruecas, ¿no? Sí, pero eso les habrá pasado a casi todos, porque cuando estás allí hay un vocabulario que ellos creen que es contemporáneo en España, y cuando nos miran aquí nos dicen, pero vos sois la cajita de los que guardan el lenguaje antiguo. Y yo, vaya, o sea, lo es el que dice comarca. Pero aún así, más allá del lenguaje, o sea, como que no están situados en un tiempo, ¿no? O sea, no están situados, ¿no? De pronto uno puede leer un libro, ¿no? En donde está situado claramente, ¿no? Porque de pronto hablas de una ciudad, o de pronto está la naturaleza, pero esa ciudad podría ser cualquier ciudad, que también es eso también, ¿no? Ahí también estaría lo poroso, tampoco hay un espacio definido. Sí está el espacio de la ciudad o el espacio de la naturaleza, ¿cierto? ¿No? Pero no hay una definición tampoco espacial temporal. O sea, a lo que voy es que esa idea de lo indeterminado, ¿no? Está también en el tiempo, ¿no? Una especie de relatividad, ¿no? Está también en el espacio, ¿no? Está en los pronombres que, de alguna manera. Entonces, creo que eso poroso, ¿no? O eso no definido, ¿no? Que está, que la misma Ina dice en su teoría figurada, está aquí, ¿no? Aparecen algunos personajes extraños también, que podrían estar en cualquier punto, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, el peregrino, o el forastero, o el paseante, o la sacerdotisa, o no, ¿no? Entonces, estos personajes, ¿no? No sé, ¿no? Como un desfile tarotiano. Claro, o sea, no, exacto, ¿no? O sea, no es el panadero, ¿no? O sea, que dices, ok, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Pero esto... Es el forastero, mi paciente. Sí, pero es muy extraño, porque eso yo lo acabo de, como me acaba de caer el 20 hace relativamente poco, porque alguien hablando sobre cómo se comunica el subconsciente con nosotros es a través de imágenes, no de lenguaje ni de voz. Con lo cual,
si estas figuras consigues que sean imágenes neutrales, pueden ser más universales. Bueno, sí, eso de alguna manera, ¿no? Claro, pero de alguna forma también abren, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, entonces le dan como una apertura mayor, ¿no? Sí, porque el forastero, incluso la sacerdotisa, o la madre, ¿no? Hay una madre, ¿no? Hay un guardián del clima, ¿no? O del tiempo, ¿no? Claro, pero la madre nunca es la madre. La madre... No es una madre madre. Bueno, es... Por acá hay una imagen que me gustó que Ina pone, ¿no? Que dice, a ver dónde está, dice... bueno, esa no. Bueno, esa también la recuerdo, pero no es la que tengo acá. Es, en la penumbra una madre da a luz un castillo. Entonces, ¿no? Fíjense, ahí está otra vez el poder de la imagen, ¿no? En la penumbra una madre da a luz un castillo, ¿no? O sea, son fragmentos, ¿no? Es decir, son fragmentos además, en general, muy luminosos, ¿no? A pesar de que hay algo como crepuscular, ¿no? Ahí hay como un contraste también interesante, ¿no? Muy brillosos, a pesar de que hay mucha neblina, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí también hay una creación muy particular y paradojal, ¿no? De ciertas atmósferas, ¿no? Que de alguna manera, como hace la imagen, une los contrarios, ¿no? La imagen, ¿no? Tiene esa capacidad de unir los contrarios, ¿no? Lo luminoso y lo oscuro, ¿no? Y la imagen tiene el poder de no decir. Claro, la imagen justamente no dice, ¿no? Porque la imagen crea una atmósfera, ¿no? Crea una realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando Ina, podemos leer otras de sus imágenes, ¿no? Que también, esta me gustó mucho, por ejemplo, ¿no? Que dice, desde que las pupilas fueron tragadas por serpientes de agua, siguen su trayecto hasta el océano mirando al vacío. Son construcciones muy particulares, ¿no? Muy sutiles, ¿no? Bueno, ella empezó hablando de García Márquez, ¿sí? Yo no había pensado francamente en García Márquez para nada, ¿eh? Pero como ella empezó hablando de García Márquez, de pronto pensé, pues claro, finalmente también el realismo mágico, ¿no? Y el surrealismo, pues tienen, ¿no? Puntos de contacto, ¿no? Pero a mí la gente me dice que es muy Olga Orozco, que es muy realismo mágico. Bueno, precisamente por eso. Porque claro, ¿no? Es decir, hay de alguna manera, ¿no? En el realismo mágico, pues también, ¿no? Es decir, ¿no? Se altera la realidad, ¿no? Desde un lugar, ¿no? Es decir, no es el surrealismo como tal, pero bueno, habría como ciertos vasos comunicantes. Eso me llamó la atención, ¿no? Es muy raro porque yo hay una pregunta que flota todo el tiempo cuando estoy en España, que es ¿por qué existe el realismo mágico en Latinoamérica y en España es una especie de lógica o de razón que tampoco está anclada a nada, o sea, es muy dura, es una realidad muy dura, muy de números, de estadísticas históricas, y en cambio en América Latina todo es posible todavía. Bueno, no sé, digo, lo real maravilloso, ¿no? Lo explica muy bien Carpentier, ¿no? Así como finalmente, ¿no? Eso real maravilloso pues tiene que ver con una realidad, ¿no? Y él critica el surrealismo porque dice, pues es como un ¿no? malabares verbales, ¿no? Y no una inmersión en lo real, ¿no? Pero bueno, es decir, hay algo ahí, ¿no? De ese, quizás más de ese realismo mágico que de eso real maravilloso, ¿no? Pero bueno, claro, mucho más cerca de lo francés, ¿no? O sea, mucho más cerca del surrealismo, ¿no? Bueno, francés o latinoamericano, ¿no? El surrealismo también llegó acá, ¿no? Pero bueno, creo que ese es un punto también interesante, ¿no? Y bueno, un último punto, ¿no? Bueno, también el alfabeto del ridículo, ¿no? Muy particular, ¿no? Es decir, porque también ahí, ¿no? Es un alfabeto en el sentido de que nos vamos con las letras, ¿no? Con el abecedario, ¿no? Pero bueno, otra vez es un alfabeto que de alguna manera está como generado también por las propias palabras, ¿no? O sea, como si la palabra fuera el pivote de la imaginación, ¿no? O sea, pensamos, ¿no? No pensamos con las ideas, sino pensamos con las palabras, ¿no? Quizás diría Ina, ¿no? Obviamente las ideas también se construyen a partir de palabras, pero quiero decir, la palabra como tal no es un pivote, ¿no? Es como un trampolín, vamos a decirlo así, ¿no? Y me da la sensación de que en este alfabeto, ¿no?
las palabras son como trampolines, ¿no? Un poco, ¿no? Para saltar, ¿no? Para volar, ¿no? Para pensar también, ¿no? Y llegar, ¿no? Volvemos a decir lo mismo, no a ideas, ¿no? Sino a intuiciones, ¿no? O sensaciones, o deseos, ¿no? O apuestas, por decirlo así, ¿no? Sí, un poco ese alfabeto también me pareció interesante, ¿no? Como también interesante en el sentido de, yo he hablado de la imaginación, ¿no? Y la imaginación en Ina no es el fantaseo o la divagación, ¿no? O sea, la imaginación tiene un poder constructivo. O sea, la imaginación como algo que construye, ¿no? No el fantaseo que de alguna manera se deshilacha, sino algo que se construye, ¿no? Y creo que eso está también muy bien, ¿no? Porque por un lado hay una levedad, está la dinámica de las imágenes, pero por otro lado me parece que en ella hay realmente una conciencia formal, ¿no? O sea, que hay realmente una conciencia de construcción. Después ya Ina nos dirá, ¿no? ¿Qué tanto trabajó estos poemas, ¿no? Pero a mí me da la sensación que se trabajaron bastante, o no lo sé, o sea que sí hay un nivel, ¿no? Un nivel de conciencia formal fuerte, ceñido, riguroso, ¿no? No sé. Sí, el alfabeto del ridículo, tuve que leer lo que era la fealdad, lo ridículo, lo grande, lo magnífico, toda esta cosa del deseo, la ilusión, lo sublime y todo esto. Y yo seguía pensando, pero ¿por qué existen personas como, ¿cómo se llamaba el político de Italia este que era chaparrito? ¿Por qué existe Berlusconi? Existen figuras como él. Ya no, claro, pero ¿por qué siguen existiendo y existirán? Entonces, hay mucho, desde Humberto Eco, pasando por quien quieras, hablando sobre todos estos temas, no hay mucho más que agregar en cuanto a la lógica. Con lo cual solo había por explorar qué hay. Esa otra parte, ¿no? Claro. Y fue un alfabeto que costó mucho tiempo y si no hubiera sido por Carlos Brasatoro, que es patafísico, que él es un Diógenes, la patafísica es Diógenes, es como condensar la mayor cantidad de conocimiento posible sobre, por ejemplo, las constelaciones, lo cual me parece mágico, pero hay un punto en esa acumulación que empieza como a restarle. Y empecé a construir este alfabeto del ridículo y se hizo a través del descarte. Y había que soltar muchas ideas, había que soltar muchas palabras y a veces una palabra dirigía a otra y no podía haber mucha propuesta formal, solo podía haber una propuesta de intuición. Ya, bueno, pero al final también ahí hay una forma, es decir, ¿no? Es decir, no está deshilachado, ¿no? Está como bastante seguido, ¿no? Y claro, ¿no? Más el funcionamiento, me parece que ahí en todo el libro, no solamente ahí, es más la asociación, ¿no? O sea, la idea de un pensamiento asociativo, analógico, ¿no? Que sería, de alguna forma, pues el pensamiento también surrealista, ¿no? O creacionista, ¿no? Es decir, que piensa por analogías, ¿no? Por asociaciones, ¿no? Y no de manera lineal, ¿no? Sino que va creando de alguna manera redes, hilos, ¿no? Brincos, salta, ¿no? Y bueno, eso le da también una riqueza, ¿no? Y ahí estaría mi último punto, ¿no? En la lectura que hice del libro de Ina, ¿no? Es decir, es una especie como de una búsqueda, ¿no? De un equilibrio rítmico, ¿no? Pero con una estabilidad frágil, ¿no? Aparece por ahí un personaje que es el funambulista, ¿no? Que es el equilibrista finalmente, ¿no? Entonces me pareció que era la figura del poeta, ¿no? O sea, el poeta es justamente el equilibrista, ¿no? Es decir, por ahí hay una frase de Paul Valéry que me gusta mucho, que dice, quien escribe un verso danza sobre una cuerda. O sea, siempre te puedes caer, ¿no? Y no hay red. Si me preguntaras de cuál de todos estos personajes, un psicoanalista me diría lo contrario, me diría que soy todos. Pero me siento muy identificada con el funambulista porque, como has dicho, para los poetas es muy importante el sonido, la canción, el ritmo, y yo soy una poeta sin oído. Por eso tú tienes ahí el poema del poeta sin oído. Bueno, no pareces una poeta sin oído, francamente, ¿eh? No, la verdad no. O sea, sí pienso que la imagen es el centro, pero pienso que tus poemas tienen una fluidez que no me parecen sordos, francamente. Pero, si no me pareces una poeta sin oído. Me parece que
que hay un nivel, ¿no? Justamente por eso pensaba cuando con Bachelard más en el agua, el aire, ¿no? Porque hay una dinámica, hay una fluidez, y el poema solamente puede fluir desde el sonido. No hay, eso es lo que lo hace fluir, ¿no? Es decir, es el sonido, ¿no? Es de alguna manera, es el silabeo, es el sonido donde la palabra puede nadar, ¿no? O puede volar, o puede fluir, ¿no? Son como las olas del Virginia. Claro, ¿no? Claro, fíjate que, ¿sabes que estuve buscando mi libro de las olas de Virginia Woolf y no lo encontré? O sea, no sé qué. Sí, muy mal, porque además lo tengo subrayado, entonces sí espero encontrar. Sería muy feo, sí. Pero lo estuve porque me parecía que esos monólogos tenían quizás por ahí que ver, ¿no? Porque también los textos de Ina tienen que ver con esos monólogos, ¿no? Hay algo de monólogo, ¿no? Por eso digo que se ven al ombligo, ¿no? Cuando uno monologa, ¿no? Cuando uno se habla a sí mismo, ¿no? Entonces, no necesariamente ves hacia afuera, ¿no? Sino que ves hacia adentro y eso pasa, ¿no? Y bueno, cierro con esta idea del equilibrio, ¿no? Y que además Ina lo pone, ¿no? Justamente con el luar, ¿no? Rescato esta imagen muy linda, ¿no? Que dice, la vara se equilibra con estrellas de anís y el sombrero en el aire de Paul Eluard. Que se repite después esa imagen, ¿no? Hasta cierto punto, cuando dice, la caída da una voltereta en el aire y ahí queda tu sombrero entre los mundos, ¿no? Me llamó la atención el sombrero de Paul Eluard, ¿no? Ahí en las dos, ¿no? Pero ese sombrero también, ¿no? Como del mago, pero del equilibrista al mismo tiempo, ¿no? Y que está además en estos dos mundos, ¿no? Esta especie como de... El poema es eso también, ¿no? Está entre esos dos mundos, ¿no? En esa especie como de hibridez, ¿no? ¿no? Respira abajo del agua, pero también en el aire, ¿no? Entonces, pero no sé qué me dijo sombrero. Sí, pero bueno, pero es... Claro. No. Pues sí, es decir, ese también es, ¿no? Es decir, en la escritura aparecen cosas que de pronto aparecen, ¿no? Y no hay que preguntarse demasiado por qué aparecen ahí. Sí, lo importante es que funcionen ahí, ¿no? No tanto por qué aparecieron ahí, ¿no? Si funcionan ahí, bueno, qué bueno que hayan aparecido. No se sabe muy bien. Si el pensamiento es analógico y asociativo, pues entonces es un imán, ¿no? Que atrae elementos extraños, ¿no? Como un sombrero de Paul Eluard. Pero bueno, esas serían un poco algunas de las ideas, ¿no? que veo. Habría muchas otras más, ¿no? Pero bueno, les dejo a ustedes su lectura también y que descubran, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y pero bueno, ahí nos has contado muchas cosas, pero a mí sí me interesaría saber un poco también, no sé, ¿cómo trabajaste este libro? ¿Cuánto tiempo lo trabajaste mucho? No sé, ahí hablaste como de alguna cosa como más contextual, pero no tanto de tu trabajo como tal, ¿no? No sé si nos quieras hablar un poquito de... Sí, sí, no, bien. Sí, mejor sí. Lo ves mucho. No, en realidad he tratado desesperadamente porque suenen distintas las secciones. Y también traté desesperadamente de que cada sección fuera más larga hasta hacer un libro. Eso supuso que la escritura tardara demasiados años. Y afortunadamente encontré una persona que me hizo escuchar Bohemian Rhapsody, de verdad. Porque si escucháis la canción os vais a dar cuenta que son 5 canciones. Eso me salvó un poco. Y hay una cosa que quiero compartir con todos, que esto lo podéis hacer en casa sin la supervisión de un adulto, que es la escritura automática. La escritura automática tiene la magia de revelarte lo que realmente sientes sobre algo. Y no porque esté hablando de esto como una suerte de fórmula mágica, sino porque cuando realmente expresas fuera de la razón, cuando te sueltas y escribes sin sentido, sin objetivo, sin necesidad de ser productivo, entonces hay como una pequeña fina línea de un mundo que se abre. Y ese mundo suele ser el tuyo. Y amigos, os recomiendo que hagáis escritura automática.
No sé si. ¿Sabes qué se me pasó? No, bueno, sí. Bueno, es decir, son los métodos finalmente inventados, ¿no? También por, bueno, los surrealistas, ¿no? Es una escritura automática, ¿no? Escribir a partir de los sueños, ¿no? O sea, un poco como soltar la razón, ¿no? Porque la razón siempre nos quiere atrapar, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces estás, y la razón te quiere llevar hacia la cordura, ¿no? Te quiere llevar hacia, ¿no? Una lógica, te quiere llevar, ¿no? Y de pronto ese tipo de ejercicios que está recomendando Ina son muy interesantes porque te hacen descubrir otros pliegues, ¿no? Sí, que al final son tuyos, o sea, son los tuyos. Y esa escritura automática, cuando tienes este método, entonces puedes leer a cualquier autor y se te va quedando su voz o su mirada, y entonces tú lo haces tuyo y de alguna manera se transforma. Claro, las vas apropiando, ¿no? Bueno, por ahí esto es muy obvio, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? Siempre detrás de una escritura, de una buena escritura, hay buenas lecturas, ¿no? No se puede escribir sin leer, ¿no? ¿No? Y detrás de buenas lecturas hay buenos amigos. Pues, si te regalaron los libros. Sí, que, No sé cómo. que alguien te lo presente y te dice, ¿has leído tal? Claro. Sí, bueno, la lectura se va de voz en voz, ¿no? Sí, sí. Es parte del azar, ¿no? Y de los encuentros, ¿no? Encontrar el libro perfecto en el momento, ¿no? Que lo necesitas, ¿no? Siempre nos ha pasado a todas las personas que nos gusta leer, ¿no? Que encuentras el libro exactamente cuando tenías que leer ese libro, ¿no? Paul Eluard llegó como un regalo de Tere, que por fin escribió la parte de la ajá, contra. ajá, sí, muy mal. Bueno, pues no, pues al contrario, pues no sé, por aquí hay mucha gente, no sé si quieran comentar, preguntar, ya que tienen aquí a Ina, o alguna curiosidad, duda, pregunta, no importa que sean expertos o no en poesía, en el libro de Ina, a partir de lo que se comentó. Una pregunta que la puede responder mi maestra. Yo no sé bien lo que quiero preguntar, pero es algo así como. Creo que sí. Como que Para que se oiga en la cámara. tú buscas cuál fue, ¿no? Como que de ese mundo interior, o de mirar mundos nuevos, de crear auditivamente algo que te llevara a algún lugar, ¿no? Como que te sentabas a escribir y qué estabas buscando. La respuesta es como muy ambigua, pero no tengo otra, que es, te colocas en un sitio, te colocas en el sitio en donde algo te sobra o te falta. Y ese sobra puede ser una suerte de desamparo o puede ser alegría. Y entonces haces algo con eso que te sobra. Luego la escritura automática hace maravillas. Es eso. Y porque hay una definición de los perfumes, del perfume de las violetas, que es que cuando te acercas a las violetas dejan de oler. Entonces, pasa lo mismo con la escritura. Si te acercas queriendo leer las violetas, desaparece el olor. A mí me ha pasado. Así que uno como que invoca y dice, ojalá haya suerte, y te pones a escribir. Pero sí que tengo, por ejemplo, si yo no hubiera escrito el alfabeto del ridículo, no me hubiera dado cuenta que todo es un problema de proporciones. Lo curioso es que si no sueñas en desproporción, te quedas chiquito. Es como una contradicción. Ay, te puedes de llorar, ¿ven? Menos mal que escribo. Y ese es el tipo de sobras que te excede. Y así podría, como cada sección está eso. ¿Te contesté? Sí, pero no parece. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Felicitaciones a él. Yo.
Pues, como dice la maestra, yo no soy experta, pero yo te conozco hace mucho tiempo. Y me suena que este libro es Ina, desde hace 18 o 20 años. Me suena, ¿cómo se llamaba el personaje, el preámbulo? Funambulista. Que esa es Ina, ¿no? Entonces yo sé que ahí, en cada hoja, hay algo que te caracteriza, que nos hace que te recordemos que no, que sí, y que nos lleves incluso a mundos que no imaginábamos, pero es que de verdad estaba escuchando todo en la última hora, y para mí eres tú, desde el amplio sentido de cómo te expresas, lo que no expresas, lo que dejas de expresar, lo que quieres decir o no quieres decir, y ya me muero de ganas por leerlo, porque la realidad es que sí, tenía no sé cuántos años que decía que ya iba a salir y nada, y bueno, pues muchas felicidades porque lo lograste, estoy muy contenta por ti, espero de verdad que sea una dedicatoria que dure para toda la vida y ese libro lo podamos leer, por lo menos en mi familia, créelo. Una vez que yo lo tenga, lo voy a compartir, que todos estamos muy contentos. Felicidades. Te conozco hace no sé cuántos años, no lo voy a decir porque ya no me acuerdo. Pero me gustaría definirte como defines uno de tus 5 títulos. Rayo, raíz. Porque siempre ha sido eso. Un rayo porque lanzas la luz, no te quedas, no se queda la luz, pero echaste raíz. Y eso es un gran orgullo para toda la familia. Te quiero mucho, te felicito mucho y me da mucho gusto que sigas y sigas escribiendo como automática. Escritura automática. Esa. Muchas gracias. Bueno, ahora tenéis que comprar el libro para que nos lo pueda dedicar. Gracias, de verdad, de corazón, por esta noche enamorada.